Insuficiencia respiratoria la vamos a definir de dos formas. Hay dos conceptos que hay que manejar en insuficiencia respiratoria: la definición conceptual y la definición operacional. La definición conceptual nos dice insuficiencia respiratoria. ¿Qué es el término insuficiencia o qué sacamos de conclusión por insuficiencia? Obviamente algo que no se abastece, ¿no? Algo insuficiente es algo inconsistente, algo que no llega a abastecer las demandas en este caso del organismo. La insuficiencia respiratoria se entiende como la incapacidad, en un primer momento, como la incapacidad del organismo, en este caso del sistema respiratorio o el aparato respiratorio, para poder cubrir las demandas de oxígeno del cuerpo. El aporte tisular de oxígeno al cuerpo es deficiente porque hay algún problema a nivel respiratorio. Eso es una definición conceptual. Incapacidad del aparato respiratorio para mantener adecuadamente los niveles tisulares de oxígeno y de CO2. Esa es la primera definición, ¿sí? Y como menciona ahí en el cuadrito, no es una enfermedad per se, por sí misma, ¿sí? Es la consecuencia de una disfunción, ya sea pulmonar, orgánica, que me genera ese problema. Hace rato te veo que se escribe y escribe en ese celular, una más y ya te voy a quitar que escribas afuera. La definición operacional. La definición operacional nos dice que es un concepto gasométrico. Gasométrico significa que deberemos tomar a mi paciente, obviamente, un examen que se llama gases arteriales. Y en gases arteriales hay un montón de variables de las cuales a nosotros nos interesa básicamente dos o tres. Una de ellas es la presión de oxígeno. La presión de oxígeno me dice qué tanto oxígeno está llegando para intercambio gaseoso a nivel arterial. Y si esa presión a nivel arterial es menor, no se ve bien, tengo que leerlo. No se ve bien de ahí, ¿no? Ya tengo que leerlo, mejor las veo. Igual las diapositivas, por si acaso, las está acá en la computadora para que las compartan, las lleven, las pirateen, no sé. Yo no tengo problemas en compartir esa información. Aquí dice insuficiencia respiratoria. La presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio. Los gases se miden en función de milímetros de mercurio. Si la presión que tomas la muestra de gases arteriales y en tu resultado del examen de gases arteriales obtienes un valor 59, 58, etcétera, pero que sea menor de 60, eso es insuficiencia respiratoria. Pero puede ser de dos tipos, que sea netamente insuficiencia respiratoria solo porque el oxígeno ha caído, o porque de la mano que el oxígeno ha caído, el CO2 está elevando. Ya hemos hablado toda la hora previa que me la he pasado hablando que no es adecuado que se acumule CO2 en el cuerpo. Entonces el objetivo de mi cuerpo es eliminar CO2. Y si se está reteniendo es porque no estoy respirando bien, mi cuerpo algo está fallando a nivel respiratorio en cualquiera de esas tres variables que hayamos dicho que manda el proceso de respiración. Entonces, puede ser PO2 menor de 60 por sí solito o una PCO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. En ese caso vamos a hablar de insuficiencia respiratoria tipo 1, si es hiposémica pura, o tipo 2, si es hiposémica más hipercápnica, es decir, si hay mucho CO2 a nivel sanguíneo. La clasificación. Hay distintas clasificaciones para la insuficiencia respiratoria. Se dice, una de ellas es en cuanto a las alteraciones gasométricas, que ya les hablé, la tipo 1 es hiposémica pura, la tipo 2 es hiposémica más hipercápnica, o hay otras variaciones que son la tipo 3, o llamadas preoperatorias, la tipo 4 o de shock o de hipoperfusión. Por ejemplo, el paciente que ingresa a sala de operaciones por algún problema X, lo operan y sale con atelectasia o algún colapso de algún segmento del pulmón secundario a la operación. Eso es de tipo 3 perioperatorio o tipo 4 de shock hipovolémico, alguien que empieza a hemoptizar o presentar hematemesis abundante o hace sangrado digestivo bajo montones, el hematocrito cae, se pone anemia de 3 puntos, obviamente eso es de hemorragia, de shock hipovolémico en ese caso. Por la evolución en el tiempo. Por la evolución en el tiempo. La evolución en el tiempo
Puede ser de tres tipos: insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria crónica o insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. ¿Quién definimos como insuficiencia respiratoria aguda? Aquel paciente que no tenía ninguna patología previa y en cuestión de minutos, horas o días empieza con problema respiratorio y con insuficiencia, con los conceptos que ya hemos hablado hace un momento. No tenía patología pulmonar previa y ahora ya tiene una patología que desencadena insuficiencia. Eso es, en función del tiempo, insuficiencia respiratoria aguda. Pero si yo tengo todo lo contrario, un paciente que ya tenía una patología pulmonar previa, que cronifica su disnea, fatiga, falta de aire, si quieren llamarlo así, o que inclusive utiliza dispositivos de oxígeno en casa, oxigenoterapia, cánulas u otro soporte de oxígeno, ese paciente ya es una insuficiencia respiratoria crónica, tiene mucho tiempo que va a evolucionar. Esos son los dos tipos. El tercero, ¿cuál es? El paciente que tiene una enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo, un paciente con fibrosis pulmonar, que tú lo tienes en su casa, con oxígeno tranquilito, y de repente llegó el nieto a visitarlo, justamente el nieto estaba con moquitos, achis, mocos, etcétera, se fue a su casita y le terminó contagiando por ahí una enfermedad viral. Ese paciente será más susceptible. Imagínate un paciente de 85 años de edad con fibrosis con oxígeno, viene un niño y le contagia un virus sin sistema respiratorio, una influenza. No la va a pasar como moquitos, así nada más, va a ser un cuadro severo, posiblemente una neumonía viral. Entonces, ese cuadro basal que tenía su insuficiencia respiratoria crónica ahora se ha reagudizado, hace insuficiencia respiratoria crónica reagudizada y tendrá que dársele otro manejo. Eso se encontró a la evolución en el tiempo. Eso es lo que hemos hablado del gradiente alveolar arterial, que básicamente es lo que les había hablado hace un momento. El gradiente alveolar arterial es esas letras A minúscula, A mayúscula, D o 2. Esto es gradiente alveolar arterial. Hemos dicho que es el diferencial entre el oxígeno que llega para el intercambio gaseoso y el que pasa para la difusión del alveolo hacia el vaso sanguíneo. Mientras más pequeño sea este número, mejor intercambio gaseoso. Mientras más grande es, más insuficiencia respiratoria tiene mi paciente y menos posibilidad de respuesta al oxígeno. ¿Y por qué será más grande ese número? Uno de esos factores es lo que hemos llamado la ley de Fick, o que el espesor de la membrana es muy grande, muy grueso, o que el área de intercambio no es el adecuado. Por ejemplo, enfisemas, en el caso de área de intercambio gaseoso, o pacientes con fibrosis pulmonar y sus variables, en el caso de engrosamiento del espacio alveolo capilar. Cuando ustedes hagan internado o ya estén haciendo sus prácticas, les van a pedir que saquen muestras de gases arteriales. A todos hemos pasado por eso, todos pasarán, y eso es por los siglos de los siglos. Entonces, cuando les piden que saquen muestras de gases arteriales cuando estén haciendo su internado, no solamente saquen, sino también le van a pedir lean el examen de gases arteriales. Y dentro de esas variables está el gradiente alveolar arterial. Lo bueno es que la mayoría de los equipos ya te viene el valor, te dice 10, 12, 15, 30, etc. Pero hay algunos casos en los cuales tú no tienes el valor y tienes que calcularlo. El cálculo del gradiente alveolar arterial se hace mediante esta fórmula que ustedes ven acá, donde es una diferencia entre, que hemos dicho, entre el aire que llega al alveolo y el aire que llega a nivel de la sangre. Entonces, restaremos la cantidad o la presión de aire de oxígeno en el alveolo con la presión de aire de oxígeno en el vaso sanguíneo. ¿Dónde? Esto de acá, ¿dónde me lo da? El ARA me lo da, este valor lo vamos a encontrar en el gases arteriales. Este de acá no nos lo dan algunas veces. Se van a ir a trabajar a sitios en los cuales los equipos no tienen eso y a ustedes les urge saber el gradiente alveolar arterial para saber qué tan efectivo es el intercambio gaseoso. Hago un paréntesis. De todos los valores de los gases arteriales que van a ver que aparece esa lista cuando te vas al supermercado y te vas a comprar ahí una listota grandota, de todo eso, uno de los principales valores para saber si el paciente está que hace un buen intercambio gaseoso o te va a responder bien al oxígeno es el gradiente alveolar arterial. Entonces, sí o sí tienes que conocerlo. Si no lo conoces, no te da el valor, tienes que calcularlo. ¿Cómo lo calculas? Restas en la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. La arterial sí te lo da el examen de gases arteriales. Tu trabajo es calcular la presión alveolar. Y la presión alveolar se calcula con esta fórmula. PV es presión, esta es la leyenda, presión barométrica, que todos estos valores te salen en el examen de gases. Tú lo único que tienes que hacer es restar, sumar, multiplicar. Presión barométrica, nivel del mar, 760 milímetros de mercurio, menos la presión de agua, que también ahí está, depende de unos 760, pero 720, eso depende de la zona donde está,
por la FiO2. La FiO2, si el paciente está sin oxígeno, ¿cuánto es su FiO2? ¿Cuánto le multiplicarán si su paciente está sin oxígeno? Imagínense que a ustedes les saco un examen de gases arteriales y tengo que ponerle FiO2. ¿Cuánto será? 21% o 0.21, es lo mismo. Menos la presión arterial de CO2, eso también es del LAGA, sobre R, que es un cociente que vale 0.1. En resumen, para que no se rompa la cabeza, doctor, tengo que aprender esta fórmula. Si tienes buena memoria, apréndetela. Si no, al menos aprende a calcularlo. ¿Sí? De repente, si me ocurre, les puedo poner algún examen en el cual les puedo poner los valores, calcúlenme el gradiente al valor arterial. Yo les voy a dar todos esos valores. Su único trabajo es multiplicar y sumar, nada más. Mecanismos. ¿Cómo esto acabamos? Quedan 10 minutos, ¿sí lo hacemos? Volamos. Para estos profesores de academia, ¿no? Sí, yo enseñaba en academia cuando estaba en la universidad, enseñaba en academia. Se me queda. Disminución de la presión inspiratoria de oxígeno. Hay 5 mecanismos que ustedes deben conocer en insuficiencia respiratoria. 5 causantes fisiopatológicos de las distintas enfermedades. 1. La fracción inspiratoria. Esto es variable. Algunos textos dicen FiO2, fracción inspiratoria. Realmente el término no sería disminución de la FiO2, porque que hemos quedado hace un momento, que la FiO2 es constante independientemente de la altitud. ¿Qué es lo que varía? La presión. Entonces sería disminución de la FiO2, la presión inspiratoria del oxígeno. Claro está, dependiendo del contexto, para que nos hagamos una idea. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes síganme la idea en este gráfico nada más. Con este gráfico, vean el gráfico, con el gráfico se entiende todo, igual que hace rato con las curvas, igualito es. Todo lo que tenga hacia acá es el área ambiental, alveolo, el espacio alveolo intersticial, por la membrana alveolo intersticial y obviamente el vaso acompañado. ¿Dónde está mi observación? ¿Dónde está mi pero en este gráfico? ¿A nivel aquí hay algún pero? No. ¿A nivel del pero? No. Aquí no hay ningún pero. ¿Cuál es el problema? Bueno, entonces, el paciente no tiene como tal una patología. Solamente vean el gráfico. ¿Mi paciente tiene alguna patología pulmonar? No. ¿Mi paciente tiene alguna patología vascular? No. ¿Tiene fibrosis? No. ¿Dónde está el problema? No eres tú. No soy yo, eres tú. Entonces, ¿quién es? No soy yo. Eres tú. Es el ambiente. Algo en el ambiente no me está permitiendo que llegue bien el oxígeno a mi cuerpo. Si te vas, en el ejemplo que les dije, que se van cargando su burrito hasta hacer su serum, a zona de 4.000 metros de altura, la presión de oxígeno varía. Por lo tanto, tu cuerpo no está adecuado a esa variación tan brusca del cambio de presión de oxígeno. ¿Qué es lo que vas a generar? Empiezas a respirar más rápido en el afán de querer tomar el oxígeno que está disuelto en el ambiente y vas a llegar a insuficiencia respiratoria, obviamente. ¿Qué hubo? Variación de la presión inspiratoria. O si es que se van a alguna reunión, imagínense que están en alguna reunión en un ambiente súper cerrado, cigarro por acá, cigarro por allá, no hay buena ventilación, no pasa un momento que sientes como que te ahogas, que te falta un poco el aire cuando todo está cerrado, aparte que quizás algunos son claustrofóbicas, pero sientes que se te cierra un poco, que no ventilas, necesitas aire, es porque se sobrecarga de otros gases en el ambiente. Se está reemplazando el oxígeno por otros gases de mayor capacidad de intercambio. Entonces, CO2, dióxido de carbono. Este caso es netamente ambiental. Ahí en ese ejemplo sí sería disminución de la fracción inspiratoria. Entonces, por eso les digo, es muy variable. Fracción inspiratoria o de la presión inspiratoria. Es muy variable dependiendo de la literatura. Pero el problema no soy yo, sino es tú. En la hipoventilación del gráfico, doctores, ¿dónde está el problema? ¿Eres tú o esta vez soy yo? Esta vez ya soy yo. ¿Sí? ¿Dónde está el problema? ¿En tu alveolo, en tu membrana o en el vaso? En el alveolo. Entonces, ¿qué hemos dicho que en el alveolo debe haber? El alveolo está lleno de gas. Es aire, básicamente, lo que está dentro del alveolo. Entonces, significa que hay algo acá que no me está permitiendo un intercambio. ¿Qué hemos dicho que sucederá si es que reemplazamos el aire? ¿Por qué? Ejemplo, la neumonía. Por líquido, por edema, por agua. Si tú reemplazas el contenido del alveolo por alguna otra sustancia, que básicamente es líquido puro, edema o sangre, no va a haber un intercambio gaseoso. Aquí no va a haber gas, va a haber agua. Entonces no hay por dónde generar intercambio gaseoso. Por ejemplo, neumonía. Tienes un paciente con neumonía, no vas a generar intercambio gaseoso. Está lleno de agua, todo eso. Tienes que darle antibiótico y todo lo demás.
Si tienes un paciente con alguna enfermedad obstructiva, tipo asma, paciente con EPOC, ¿qué es lo que pasa? ¿El problema está acá? No, básicamente está en el bronquio que hace constricción, se cierra, se estenosa, no permite la circulación de aire. Entonces, si no hay circulación de aire, ¿llegará el oxígeno a nivel alveolar para intercambio? No. Broncoespasmo por asma, broncoespasmo por EPOC, enfermedades alveolares tipo neumonía, enfisemas, me van a generar ese problema. ¿Ya? Ah, no, estoy hablando de piedra. Todo lo que les hablo de ventilación, perfusión. Aquí, perdón, está hablando de piedra, estoy correcto. Este gráfico. Todo lo que les he hablado es ventilación, perfusión. Ventilación, perfusión. Todo lo que les he hablado está bien, pero el ejemplo es ventilación, perfusión. Esta esta diapositiva. Todos los ejemplos que les he dado es de ventilación, perfusión. Hubo lapsus de los médicos de la diapositiva, ¿no? Ventilación, perfusión. ¿Dónde es el problema? Hemos dicho que no está llegando bien oxígeno. Ejemplo, acá 110 milímetros de mercurio, acá 60 milímetros de mercurio. Hemos dicho, se cierra el broncoespasmo, no circula bien el aire, por lo tanto no llega bien el oxígeno de intercambio gaseoso. Se llena de líquido, neumonía. Si hay aire en la cavidad pleural que me comprima los pulmones, neumotórax, tampoco hay una buena distensión, insuficiencia respiratoria. O por ahí imagínense que tienes un paciente, ya ha llevado cardiología, ¿no? Paciente fibrilador, tienes un paciente con fibrilación auricular y se libera un trombo. En lugar de ser cerebro, viaja hacia las arterias pulmonares. ¿Qué le genera? Obstrucción a nivel vascular, tromboembolismo pulmonar. También no hay, llega bien el aire, pero no hay con quién se intercambia. Obviamente no llega una arteria, llega un montón de arterias, un montón de trombos. Entonces, todo eso, alteración, ventilación, perfusión, no me di cuenta del título de la diapositiva. Ventilación, perfusión, el problema ya sea porque no me llega bien el aire a través de los bronquios, porque los alveolos se han llenado de líquido o porque hay alguna alteración vascular, hemorragia o trombos, que me van a generar alteración BQ. Todos los ejemplos que ustedes ven aquí. Ahora sí me corrijo con la anterior diapositiva, perdón. Este fue mi lapsus, recontra lapsus. Ahora sí, hipoventilación. En la hipoventilación alveolar es el único mecanismo que no tiene una patología respiratoria de fondo. Ejemplo, si tienes un paciente que ya ha llevado gastro, están llevando gastro. Están llevando, van a llevar, están llevando. Tienes un paciente que le van a hacer un procedimiento invasivo, le van a hacer algún procedimiento endoscópico. Obviamente a nadie le gusta que abra la boca y le va a meter así despierto un tubo por la boca que meta hasta el estómago y le va a hacer biopsia. Mínimo duérmemelo, mínimo sédame. Obviamente no quiero que me va a asustar, me va a traumar. Te colocan sedación, pero imagínate que calcularon mal la dosis y te pusieron demasiada sedación. ¿Qué empiezas a hacer? Lo que suele pasar a veces, ¿no? Inclusive en broncoscopías que hacemos en neumología, colocas el sedante y de repente la enfermera te dice, ¿cómo están los signos vitales, licenciada? Bien, doctor, está saturando 100%, excelente, empezamos, metes acá, empiezas a meter la caña por la vía aérea, ¿no? Doctor, su saturación está en 90. No, sigue nomás, sí lo hacemos. Ya está en 80, ya está en 70, ya está en 60, ya está en 60, en 50, en 40. Obviamente suspendes el procedimiento. Pero ¿qué es lo que pasó? Exceso de sedación. Los centros cerebrales se colapsaron, hubo una caída, una respuesta anómala frente al exceso de sedación. Por ejemplo, barbitúricos, opioides, ¿sí? ¿Qué puede generar? Alteraciones a nivel del centro respiratorio. O si tienes un paciente con Guillain-Barré, por ejemplo, parálisis muscular, con parálisis de diafragma, ¿qué vas a hacer? El problema no está en parénquima, el problema está en un músculo respiratorio. O si tienes un paciente con alteración de caja torácica, o tienes un paciente con miastenia gravis, funciones de la placa neuromuscular, cualquier patología, o paciente que viene por un TEC severo, se cayó, lo asaltaron, lesión medular, lesión en nivel central, daña los centros respiratorios. Tu problema no es pulmonar, el problema básicamente es neurológico. Entonces, mecanismo de hipoventilación, el problema es básicamente extrapulmonar, es un problema principal. Y lo que va a generar es lo que dice aquí, retención de CO2 secundaria. Difusión, ahora sí. En la difusión hemos visto en mi gráfico, el problema está en la membrana alveolo-arterial. Ejemplo, pacientes con fibrosis pulmonar.
Respondiendo nuevamente a la ley de Fick, hemos dicho que el espesor de la membrana, mientras más grosor haya, menor capacidad de intercambio gaseoso. Las enfermedades fibrosas lo que hacen es engrosamiento de la membrana arterial, no permite un buen intercambio gaseoso. Estos pacientes muy poco te responden al oxígeno. Tú les puedes dar oxígeno a cualquiera de los otros 4 mecanismos y te responden, a veces más rápido, a veces menos rápido. Los pacientes con trastornos de difusión, ejemplo fibrosis pulmonar, no te responde bien al oxígeno. Es más, llega un punto que por más oxígeno que le des, no va a responder bien. ¿Por qué? Porque el problema no está acá. Tú le sigues dando oxígeno. El problema es que ese oxígeno no pasa. Está aquí fibrosado. No hay por dónde pase. Bueno, uno que yo me adelanté, que fue este. Y por el último, el SHANT. El SHANT es básicamente un trastorno cardíaco. Ustedes ya han pasado por cardiología, deben haber visto quizás pacientes con patologías cardíacas, tipo fístulas, tetrancefalosa, de vaso, de aorta, comunicaciones interauriculares que suelen ser lo más comunes que las intraventriculares, o interventriculares, perdón. Patologías cardíacas en las cuales la sangre arterial y la sangre venosa se van a mezclar, y eso me va a generar el SHANT. Y eso básicamente, doctores, salvo lo único que les pido que me hagan la corrección en este gráfico es en cuanto a esto de aquí. Dice, estos son los 5 mecanismos, cómo es el gradiente alveolar arterial en cada uno, eso está bien. La respuesta al oxígeno es lo que me interesa. Ya aquí hay una corrección que hacerles. Todo lo que ven está bien, salvo ¿dónde está? Aquí. Alteraciones de la difusión, en el PIT, la fibrosis pulmonar. Respuesta al oxígeno, buena, dice que lo corrijan, por favor, esto es mala. Este gráfico no lo